experiencias del fotógrafo Alejandro Prieto. Les platico. Les voy a platicar rapidísimamente la historia de este libro. Este es un libro que se hace por iniciativa de Alejandro y Marta, que querían un libro. Querían un libro para el 50 aniversario de Traxa, ¿no? Entonces, es un libro, sí, un libro de aniversario, un libro espectacular, pensado en un libro objeto, un libro de regalo, pero al mismo tiempo, ustedes, la mayoría de los que están aquí conocen a Marta, no querían un libro tradicional, querían un libro comprometido, que tuviera un sentido con el trabajo que vienen haciendo desde hace muchísimos años en pro del occidente de México. Y entonces, platicando hace 2 años en Sayulita, ¿no?, empezamos a elaborar un poco. Luego me presentaron a Alejandro Prieto, el fotógrafo. Tuve oportunidad de ver sus fotos y a partir de eso pensamos un libro que tiene 2 características básicas. Es un libro de fotografía de Alejandro sobre el Mar de Cortés y el occidente de México. Y entonces logramos conjuntar a muy buenos autores que son grandes científicos, pero había que convencerlos, y periodistas, había que convencerlos de hacer textos cortos, lo cual es bien complicado, ¿no? Porque es un libro de divulgación, no es un libro científico, pero que sí, si uno lee este libro, después de ver las fotografías maravillosas, leemos el libro, vamos a entender qué es el occidente de México, cuál es la importancia ecológica del occidente de México, por qué es lo que es. En un momento más se va a incorporar Eduardo Santana para que nos explique qué es, por qué estas confluencias, la importancia de que en esta zona del país termina la Sierra Madre Occidental, nace la Sierra Madre del Sur y nace el eje neovolcánico. Todo eso hace un ecosistema absolutamente particular del occidente de México, muy poco explorado. Y Ezequiel Ezcurra hizo un texto maravilloso sobre lo que es el Mar de Cortés, otro lugar ha sido llamado el santuario del mar, la gran reserva, la gran pecera del mundo, por Jacques Cousteau, pero es particularmente un ecosistema también que Ezequiel Ezcurra, yo no lo conocía, un gran investigador de la Universidad de San Diego, lo explica maravillosamente bien. Revisando las fotos de Alejandro, nos encontramos que tenía verdaderos reportajes fotográficos sobre muchos temas. 3 que tienen que ver con Occidente: el jaguar, unas fotos maravillosas del jaguar; el ajolote mexicano en el occidente de México, que es muy poco conocido. Todo el mundo habla de los ajolotes de Texcoco, pero no conocemos el ajolote del occidente de México; y los pelícanos borregones de Chapala, que bueno, somos fans de Chapala, es así como el espectáculo anual, pero la gran característica de estos reportajes es que habla de los animales y su vinculación con la comunidad. Eso es lo que le hace absolutamente distinto. Y para eso invitamos a Agustín del Castillo a que platicara con Alejandro y nos narrara cómo es esta relación entre las comunidades y la ecología. Y un capítulo, Paola Bauche hizo un capítulo explicando los diferentes ecosistemas del occidente de México, que acompañan las fotografías de Alejandro. Y le pedimos a Sergio Graf que hiciera como el gran ecologista social que es, que nos dijera, a ver, cuál es la esperanza. Es decir, no queríamos cerrar el libro diciendo, un libro de esas fotografías tan maravillosas, diciendo qué barbaridad, esto es lo que se va a acabar. No, esto es con lo que podemos convivir. Y entonces Sergio hace un gran recuento de estas posibilidades que tenemos de conservar y de convivir con la naturaleza. Una vez que el libro fue pensado, ideado, había que encontrar a alguien que lo hiciera maravillosamente bien. Y decidimos que era Artes de México. La verdad es que
hicieron un trabajo extraordinario. Estamos muy, muy contentos ambos lados con el resultado. Y hoy tenemos este libro que se llama Confluencias, un libro que por decisión de Alejandro y Marta se puso a disposición de venta al público. Hay ejemplares a la venta para que no solo los que van a recibir el libro como regalo lo puedan tener, sino que todo el público tenga acceso a él. El libro es extraordinario. Las fotografías de Alejandro ya las estarán viendo aquí a mi espalda, o si no las van a ver en un ratito, porque yo no tengo todavía ojos atrás. Supongo que algo está pasando aquí atrás. Estas fotografías que ven van perfectamente impresas y con un gran diseño. Es el libro que hoy presentamos. Me gustaría, va a venir en un momento Eduardo Santana a acompañarnos también a la presentación, pero antes me gustaría que Margarita, antes de presentar también a Alejandro, que Margarita nos dijera un poco sobre la experiencia y lo que está haciendo Artes de México en temas de edición y la colección de ecología. Muchas gracias. ¿Sí se oye? Gracias. Buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí y recibirlos. Gracias por venir. Bueno, pues sí, ha sido una verdadera aventura hacer este libro, que obviamente se hace como se hacen los buenos caldos, despacio, bien pensados, y hemos trabajado mucho. Y digamos que este libro lo que tiene y lo que buscamos en Artes de México es que está basado en el asombro. O sea, uno ve este libro y se queda completamente asombrado de la calidad de las fotografías y de cómo nos va llevando a conocer, aunque sea de manera un poco fuera de la realidad, aunque no, los ecosistemas y las fotografías de Alejandro. Realmente hemos estado trabajando sin conocer a Alejandro personalmente meses, sus fotografías, con una gran cantidad de dudas y de llamarlo, y sobre todo en complicidad con el editor, que en este caso es nuestro queridísimo Diego. Y bueno, pues en realidad es lo que nosotros desde siempre hemos tratado de hacer. El asombro permea el libro, pero también hay una información, hay una demostración, y eso también lo buscamos y eso es lo que queremos, ¿no? Y de alguna manera la información nos revela las riquezas. Ya Diego contó un poco lo que yo iba a decir. Son 5 autores científicos que nos van llevando un poco de la mano, digamos, en la base de las fotografías. Qué maravilla, pero ¿qué hay detrás de las fotos? O sea, ¿qué misterios se encierran en estas fotos y qué trabajos haces tú desde que te levantas, desde que empiezas a trabajar esas fotografías? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es un día en que vas a fotografiar, por ejemplo, los ajolotes? Para empezar, no sabíamos, ¿no?, que en el occidente de México había ajolotes, y cuando los vimos en las fotografías quedamos fascinados y se escogió un ajolote precisamente de portada, que es un misterio, porque ¿cómo lograste que esta iluminación en donde haces un ajolote deslumbrante, qué hiciste? ¿Cómo lograste esa fotografía? Alejandro. Buenas tardes a todos. ¿En específico la fotografía de la portada o en general? Bueno, normalmente lo que hago yo son proyectos fotográficos, son documentales, perdón si se escucha ahí. Son documentales fotográficos sobre todo de especies que están en peligro de extinción. Entonces, cuando decido alguna especie con la cual voy a trabajar, lo primero que hago es hacer una investigación digamos, de computadora. Aprendo dónde viven, contacto a la gente que trabaja con ellos,
veo cuál es el comportamiento de la especie que voy a fotografiar, y ya una vez teniendo, digamos, que la parte teórica o la parte técnica, la parte teórica viene después la parte de la toma de las imágenes. Y muchas veces, o bueno, no muchas veces, sino la mayoría de las veces, esto puede tomar incluso años, porque no puedo fotografiarlas en ciertas circunstancias, sino en cierta parte del año. Entonces es una planeación de muchos años y de mucho esfuerzo, y a final de cuentas, pues el resultado es lo que vale la pena, ¿no? Esta fotografía en especial se tomó en la Sierra de Manantlán, que es un lugar súper interesante, que yo al principio no sabía que existía tampoco el ajolote en esta zona, y fue cuando empecé a investigar que me di cuenta que habitaba ahí el ajolote, que es un ajolote completamente diferente al que vive en Xochimilco y a las otras 30 y tantas especies que viven en México, porque no solamente es una especie, sino muchísimas especies. Entonces hubo retos muy específicos en capturar esta imagen, principalmente porque el agua estaba congelada. El agua en la Sierra de Manantlán es súper fría. Entonces ahí fue mucha cuestión de paciencia, de hacer muchas prueba y error con la iluminación, y sobre todo, como es un animal pequeño, trabajando con lentes específicos para poder lograr eso, con iluminación a prueba y error. Y después de muchas visitas a la sierra pudimos sacar esta imagen, y digo, algunas otras imágenes que vienen también en el libro. Pero lo que refleja este animal es lo que tú dices, es misterio, porque a lo mejor mucha gente ni siquiera conoce que existen estas especies. Es súper interesante los ajolotes, porque son animales que tienen la capacidad de regenerar casi todas las partes de su cuerpo, sus extremidades, incluso hasta parte de su cerebro tienen la capacidad de regenerarlo. Entonces son animales que además ellos viven en vida silvestre, pero los tienen también en laboratorios, y es una de las especies que más han sido estudiadas por lo mismo, porque es increíble la capacidad que tienen para regenerar sus partes en general. Hay otra parte importantísima, Maggie, ¿estás de acuerdo? Que tiene que ver con la estética que manejas en la fotografía. Antes quiero presentarle a Eduardo Santana, que ya se incorporó aquí con nosotros. Le vamos a pedir a Eduardo que él nos explique qué es el occidente de México en términos de confluencias. Pero antes me gustaría también preguntarte rápidamente, Alejandro, la parte estética de lo que vemos en tus fotos, son puntos de vista que normalmente no vemos en la fotografía del mundo animal. Eso es lo que me parece que lo hace muy distinto. Hay una planeación, hay una estética propia, digamos, cuando vemos estas fotografías también del ajolote tomado desde el fondo con los árboles arriba, ¿no? O esta duplicidad que hay porque está reflejado el propio animal en el agua, etc. Lo que vemos en fotografía submarina, la del cocodrilo entrando al agua con una velocidad que hace una figura. ¿Tú planeas estéticamente tus fotografías o es algo que vas manejando conforme se van presentando el animal? La mayoría de las veces sí es planeado. Hay muchísimos fotógrafos de naturaleza en todo el mundo, y estamos acostumbrados a ver pues las típicas fotografías de retratos, de acercamientos, y lo que yo busco es hacer un poquito cosas diferentes, o sea, cosas o puntos de vista, puntos de observación del animal que a lo mejor nunca antes, o a lo mejor sí se han visto. Entonces sí trato de imaginarme las fotografías antes de tomarlas. Hay veces que se improvisa, pero la mayoría del tiempo sí es planear una imagen. Como te decía, hay veces que tengo que esperar meses para poder hacerlo, pero sí, la mayoría del tiempo son imágenes que yo me imagino, y que muchas veces no resultan como yo espero, pero hay otras veces que resultan mejor de lo que estaba o estoy esperando. Y antes de que Maggie siga, que hay muchas preguntas más para ti, no te preocupes, me gustaría que Eduardo, como autor, uno de los autores que está aquí representando el libro, y además el título del libro viene del texto de Eduardo. O sea, cuando yo vi el texto de Eduardo, le quitamos la mitad,
al texto y al título, pero se quedó la esencia del texto, y de ahí viene el nombre de conferencia. Entonces, me gustaría, Eduardo, además de agradecerte, que nos platiques un poco qué es el occidente de México y por qué esta idea de confluencia que tú has venido desarrollando. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias y qué gusto estar aquí con ustedes. Lo primero que le quiero decir es que es este libro. Y este libro es algo verdaderamente inaudito, de veras que a mí me dejó el gran fotógrafo de naturaleza estadounidense Ansel Adams. Tenía, lo que dice Diego, una estética especial que cambió el concepto de fotografía. Y yo creo que estamos ante algo similar, de veras. Cuando ustedes vean justamente la composición, el juego de colores, pero además unas vistas o unas perspectivas insólitas, que yo que estudio fauna silvestre, eso fue lo que estudié, ecología de fauna silvestre en Wisconsin, lo hace a uno pensar diferente inclusive de la fauna. Entonces yo creo que ese es el primer punto, que es el gran valor, sin demeritar lo que escribió Paola, Sergio, Agustín del Castillo y los otros autores. El otro elemento es que, para los que no lo saben, estamos en un lugar único en el planeta Tierra, aquí en el occidente de México. O sea, solamente se puede comparar desde el punto de vista biogeográfico con donde la India chocó con Asia y creó los Himalayas, o donde lo que se llama la línea de Wallace en Indonesia, entre la zona australiana y la zona del suroeste asiático, de Malasia, Vietnam, Tailandia y esa zona. En ningún otro lugar tenemos una mezcla de flora y de fauna que tuvo orígenes totalmente separados, porque América del Sur estaba totalmente aislada de América del Norte, y gracias al puente de Centroamérica que se creó, entonces hubo ese gran flujo de... En Sudamérica tenía marsupiales, o sea, como canguros, pues. Ahora nomás nos quedan los tlacuaches, porque los otros mamíferos se lo fregaron a los marsupiales en la competencia. Pero hubo ese gran flujo, y en México, como está la peculiaridad de que está la Sierra Madre Occidental, el eje volcánico transversal y la Sierra Madre Oriental, esa diferencia de miles de kilómetros de Canadá al Amazonas se ve en la Sierra de Manantlán, cuando uno va de un mangle en Cuyutlán o en la Manzanilla tropical y las selvas medias a los bosques de Oyamel o el páramo de altura, que hay un poquito en Manantlán, en la zona donde está el ajolote, pero que hay más en el Nevado de Colima y el volcán de Fuego. Entonces, en unos cuantos minutos recorremos, haciendo ese recorrido altitudinal, como si fuéramos de Canadá al Amazonas. Y eso es lo que hace tan especial. Pero hay otra cosa más, y bueno, está la parte de Ezequiel Escurra, que no lo mencioné, que él escribe sobre el Golfo de México. Tenemos, el Golfo de Cortés, el Mar de Cortés, que es otra zona de confluencia donde la corriente fría de California se junta con la corriente caliente ecuatorial, y eso define qué animales están aquí, qué mamíferos están aquí, inclusive cuándo vienen las ballenas. Así que ahí hay otra confluencia. Y después en Punta Mita tenemos las fumarolas que surgen, que son como volcanes subacuáticos, que es donde único existe la vida que no depende del sol, no depende de la energía del sol, es todo quimiosíntesis. Entonces tenemos, aparte, esa confluencia de la parte interna de la Tierra con la parte externa del océano, y en el Nevado, el volcán de Fuego, tenemos la parte interna de la Tierra con la parte terrestre. Entonces nos podemos ir, bueno, nos fuimos mucho, pero como dice Diego, me cortó el capítulo a la mitad, pero bueno, aparte de que se pirateó el pinche nombre del capítulo para el libro, pero está muy bien, con mucho gusto, la verdad. Pero así podemos seguir
en el puerto cultural de Mesoamérica, las tumbas de Tiro, esa no está en el libro, pues se las digo de una vez, eso fue lo que me cortó, pero las tumbas de Tiro de Ecuador y Perú son como las tumbas de Tiro que tenemos nosotros aquí, el único lugar en Mesoamérica, en el occidente de México, que hay tumbas de Tiro, un tiro con una bóveda abajo donde se ponían los muertos. Pues eso es porque había una ruta de confluencia entre Ecuador, Perú y Colombia, prehispánica, con estas sociedades del occidente de México, que ahora lo vemos en los guachimontones, etcétera, algunos caracoles marinos, volvemos a naturaleza. Entonces, la naturaleza finalmente define toda una serie de elementos. Yo creo que ahí lo dejo. Climática, estamos en la zona de convergencia intertropical climática. Estamos en el tercer lugar del mundo con el mayor número de huracanes, que es una confluencia entre océano, atmósfera y mar. Entonces, esas confluencias crean cosas increíbles, inauditas, que hacen que el occidente de México sea uno de los 3 lugares más peculiares y maravillosos del mundo por eso. Gracias, Eduardo. Habrá que hacer otro libro. Pero este era de fotografía. Entonces, y lo que buscábamos era justamente entender qué estaba pasando, o sea, tratar de dar información para admirar más las fotografías de Alejandro. Eso le dicen Coffee Table Books, a mí el nombre me cae un poco mal, pero bueno, son libros normalmente para ver. Pero un poco también lo que pensamos con Alejandro y con Marta en esas largas pláticas sobre libros es que tenemos que hacer un libro al que se pudiera volver, ¿no? Y que se pudiera volver fácilmente. Es decir, cuando uno tiene un libro de fotografía, lo ves una vez y a lo mejor dentro de 10 años te acuerdas y vuelves. Aquí la idea es que ustedes puedan ver las fotografías y leer un texto y otro día volver a leer otro texto y otro día decir solo voy a ver y leer el tema de ajolotes e irse metiendo al libro de una manera más íntima. Ese es un poco lo que hemos intentado con la edición de este libro. Pero bueno, Eduardo, en el texto, que algún día habrá que hacer un libro completo sobre el occidente de México en esta visión que ha desarrollado Eduardo y su equipo en el Museo de Ciencias Ambientales. Aquí empezó, dice Eduardo, el comercio internacional con la nave de China. Aquí le preguntan a Eduardo, aquí nació Cristo, pero luego lo pasamos. Luego nos lo llevamos en un nacimiento al oriente. No, pero efectivamente, bueno, creo que la parte estética que nos está ahorita platicando Alejandro es fundamental en este libro, y la manera en que se refleja la biodiversidad del Mar de Cortés, que bueno, muchas de las fotografías son de Mar de Cortés en diferentes puntos. Metimos un pequeño mapa para que ubiquen ustedes todo el recorrido que ha hecho Alejandro para fotografiar, y al final están las fotografías premiadas que no son de Occidente, pero son espectaculares y que son los premios que ha tenido Alejandro, y también los van a poder ustedes encontrar al final. Dispara, Margarita, que tenías más preguntas. Bueno, en realidad lo que les quiero decir es que estas imágenes, estas páginas con estas fotografías extraordinarias, logramos llevarlas al Stand de Artes de México. No sé si lo han visto, y realmente es muy impactante porque nunca habíamos hecho llevar 2 páginas pequeñas y hacer una especie de mural de páginas abiertas al público. Ya ha hecho un efecto muy bello, porque la gente se para y no puede creer que haya ese cocodrilo comiéndose la tortuga o los pelícanos, y eso realmente creo que mejoró, o que nuestro stand de cada año ha sido un espectáculo, ha sido un show, y la gente de veras ha tomado miles de fotos, o sea que vas a estar muy copiado, porque de veras vale mucho la pena, y son varios metros, es muy grande. Y bueno, a mí otra pregunta que yo tenía que hacer, porque no me imagino cómo haces para meterte al agua en la oscuridad, ¿no?
¿Y cómo haces para fotografiar el pez espada, el pez vela, el pez? Estas fotos que tenemos aquí en blanco y negro, que además sí tienen un punto de vista estético, porque muchas de esas fotografías las queríamos poner de portada, de lo difícil que es fotografiar a lo mejor los peces, que es solamente aquí, y la sombra negra que lo rodea, y bueno, peleábamos, yo quiero esta foto aquí, cualquiera hubiera sido una portada espectacular, pero qué dificultad en la oscuridad total tomar un pez espada y ver la espada reluciente. Exacto, el pez aguja. ¿Cómo haces? ¿Cuánto tiempo estás ahí? Bueno, es buceo en la noche. ¿En la noche? Sí, buceo en la noche. Lo padre de la fotografía submarina es que tienes que estar muy, muy cerca de los animales. Como utilizas los lentes gran angular, que son lentes que tienen la capacidad de abrir mucho, pero hace que los objetos parezcan que están mucho más alejados de lo que realmente están. Y además el agua hace que se distorsionen las imágenes. Entonces, todas las imágenes de fotografía submarina tienen que ser muy, muy, muy cerca al animal. Entonces, estamos hablando que fotografiar, por ejemplo, un cocodrilo, un tiburón. Entonces es tenerlos totalmente muy muy cerca y lo que a mí me gustaría mostrar con estas imágenes, obviamente que el objetivo principal de las imágenes es el tema de conservación de todas estas especies, es que no todos los animales son tan peligrosos como hay mucha gente que piensa que lo son, que son. Obviamente hay situaciones en las que puede ser un poco más, puede haber un poquito más riesgos, pero en general los animales no están para atacar a las personas, sino ellos están en su mundo y están en lo que hacen ellos. Entonces, sí, lo bonito de la fotografía submarina es ese acercamiento que tú puedes tener con los animales, y en el caso de esa fotografía que mencionas es buceo de noche, es buceo con lámparas, obviamente siempre también la fotografía submarina es con luces artificiales. Entonces lo que te da la noche, ese fondo negro, y además la iluminación de los animales hace que tenga un efecto muy, muy, muy bonito. Pero hay otras imágenes que a lo mejor no son de noche, que pareciera que son de noche, pero esa en específico sí es en la noche. Muchas gracias. Otra de las cosas que me llamó la atención es ese seguimiento del pelícano que llega a Jijic, y que tú lo que haces es cómo interactúan y cómo la gente de Chapala está acostumbrada a verlos, y haces unas fotos muy familiares. O sea, yo me siento que puedo estar ahí en medio de esa cantidad enorme de pelícanos. ¿Y eso cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos, porque es muy interesante ver lo que hay detrás de las fotos. Sí, bueno, con los pelícanos es un tema de muchos años. Al tenerlos tan cerca de donde vivo yo, es mucho más fácil para mí desplazarme a donde están ellos. Y te puedo decir que a lo mejor las primeras imágenes que tomé de pelícanos fueron en el 2006, a lo mejor, 2005. Y yo creo que hace 3 años estuve fotografiándolos. Entonces ha sido muchos años de estar visitando la zona. He visto cómo digamos, la gente, es como un fenómeno muy, muy extraño, porque los pelícanos se benefician de los pescadores, porque ellos vienen desde Canadá y vienen a México en busca de un mejor clima y en busca de alimentarse, y los pescadores del lago de Chapala, específicamente en la zona de Petatán, como son pescadores, les daban los esqueletos de los pescados. Entonces el pelícano asumió que era fuente de alimentación. Entonces empezaron a llegar cada año más y más y más y más. Y esto a su vez... Se corrió la voz como... Sí, se corrió la voz. Entonces esto a su vez ha ayudado a la población de este pueblito, valga la redundancia,
porque esto ha traído muchísimos turistas. Entonces ha hecho que la economía de ese pueblito crezca. O sea, mucha gente va a fotografiar los pelícanos y los sube a sus redes sociales, entonces hace que más gente vaya. Entonces ha sido como que algo, un fenómeno muy especial que ha sucedido ahí en Petatán. Yo creo que no es fácil en la fotografía color lograr los negros que logra Alejandro. Es decir, uno se imagina que fácil es dar el negro, no, porque el negro, o sea, lograr un negro tan absoluto como el que logra Alejandro, vamos a ver la foto del pez, es muy complicado, pero más miedo lo tenía yo la impresión, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a lograr ese negro en la impresión a color? Y la verdad es que felicidades, Maggie, se logró peleando, así es, al pie de la imprenta, viendo cada pliego. Pero Eduardo, ¿querías comentar algo? Más bien tengo unas preguntas personales. Cuando uno pasa mucho tiempo en la naturaleza, tiene diferentes tipos de experiencia. Escoge tú la que quieras, o tal vez dinos las tres, pero ¿qué experiencia espiritual has tenido esperando la fauna? ¿Qué experiencia de terror o miedo has tenido? ¿Y qué ha sido lo más chistoso o gracioso que te ha pasado en todas esas horas que has estado? Espiritual, yo pienso que la primera vez que visité las islas de Revillagigedo, estábamos haciendo un buceo por la tarde en una de las islas de Revillagigedo que se llama Roca Partida, que es una isla muy pequeñita y que es un lugar de biodiversidad impresionante. Y hicimos un buceo por la tarde, ya era el último buceo, y por alguna razón me tocó a mí separarme del grupo, y me tocó convivir mucho tiempo con una mantarraya de 5 metros de largo, de diámetro, y en la superficie. Entonces yo no sabía que esos animales eran tan inteligentes y que tuvieran la capacidad como hasta de descifrar qué era lo que iba a hacer. Entonces veía la cara de la mantarraya y ella se acercaba para que le aventara burbujas con mi regulador, y ella se sentía como que muy a gusto, iba y regresaba. Entonces para mí tener ese buceo en específico, yo solo con ese animal tan grande, y fue como una experiencia muy importante para mí. Además de que, imagínate un animal de 5 metros, que para moverse mueve su aleta muy suavemente para no pegarme, porque esa es la razón, porque ellos cuando las quieren mover fuertes son rapidísimos. Entonces veía cómo hacía lo posible por no tocarme, por no lastimarme, por así decirlo. Y creo que esa fue una experiencia muy padre. Ha habido muchas más también, pero creo que esa ha sido una de las más padres. De miedo realmente ha habido pocas, pero sí me acuerdo un día que porque sí, aquí está mi papá que luego se preocupa demasiado de mis papás, pero creo que una vez que renté un parapente para fotografiar los flamingos en Celestún, y tuvimos, bueno, no digamos que yo no estaba manejando el parapente, sino que renté a una persona que era experto en eso, y sin embargo a la hora de aterrizar el parapente, pues tuvimos ahí un accidente, y eso fue, digamos que sí, un momento de miedo, pero en general, como lo dije, yo me siento muy tranquilo y muy relajado. Estar aquí enfrente a todos, yo creo que me provoca más miedo que estar enfrente de un tiburón entonces sí, es bravo, Eduardo, Entonces la realidad es que sí, me siento muy a gusto enfrente de todos esos animales salvajes. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Hay alguien del público que quiera hacer una pregunta muy concretita para que... Sí, Eric. Pues es pregunta y al mismo tiempo agradecimiento y reconocimiento, Alejandro.
Recuerdo muy bien cuando te acercaste con nosotros y dijiste quiero fotografiar al jaguar porque quiero ser la voz del jaguar, porque me interesa la conservación de lo que ustedes están haciendo. Para mí eso es realmente la gran diferencia. Eres un fotógrafo con esa intención, esa conciencia de que la belleza nos haga querer conservar, involucrarnos para poder, pues, no acabar con esta maravilla que a través de tus ojos podemos ver. Me acuerdo muy bien que dijiste, ahorita no soy nadie y voy a hablar por el jaguar y me van a decir, ¿qué? ¿No? Pero dijiste, voy a ser alguien y voy a tener esa voz para hablar por el jaguar, y aquí estás compartiendo esto, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eric. ¿Cómo te sientes? Es mi pregunta. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias a Eric y a Marta, que ellos dos son parte muy importante también en mi carrera. Me siento satisfecho. Son 22 años de carrera como fotógrafo de naturaleza, 22 años de esfuerzos, de sacrificio, de hacer sobre todo lo que me gusta. Perdón. Una pregunta más, alguien quiere. Allá atrás. Gracias por tu excelente trabajo y bellísimo. Y sé que también todas las especies, toda la naturaleza es bello, pero ¿con cuál sientes con qué animal, en qué momento sientes como que hubo una conexión especial con alguno de esos animales que has fotografiado o con la naturaleza en general? Gracias. Sin duda con el jaguar. Es el animal con el que empecé a hacer proyectos fotográficos, que realmente lo que hago ahorita son documentales fotográficos que ayudan a las especies, sobre todo en peligro de extinción. Y mi primer proyecto fotográfico fue el jaguar. Entonces, además de que es una especie emblemática de nuestro país y de su belleza, que es indudable, creo que es la especie que más me gusta, y además me relaciono un poquito con su esencia, que son animales además de súper importantes en el equilibrio del medio ambiente. Son animales muy elusivos, animales que pocas personas tienen, la fortuna de ver, porque yo conocí muchas personas en todo el tiempo que estuve que viven con ellos, que comparten día a día el territorio donde están ellos, pero sin embargo no los han visto. O sea, son animales muy, muy difíciles de ver, y creo que sí es una especie icónica de nuestro país y con la que me identifico mucho. Bueno, pues muchísimas gracias. El tiempo se termina. Simplemente me queda decir que se nos quedó todo otro gran tema, que es la parte técnica, lo que ha desarrollado técnicamente Alejandro, lo que me permitió a mí entender en estas pláticas que tuve a lo largo de año y medio con él, el desarrollo de este libro es impresionante. Y creo que ahí tenemos, Eduardo, un muy buen taller para empezar a darle vida al museo, ¿no? Creo que hay que compartir esta parte de la técnica fotográfica que has desarrollado con el montón de chavos que quieren hoy también hacer fotografía de naturaleza. Sí, bueno, en 2 minutos cuéntanos la parte, cómo has desarrollado fototrampas, qué has pensado, cómo has ideado en esta relación. Las fototrampas sin duda ha sido una técnica que me ha costado mucho trabajo, porque lo que queremos con el fototrampeo es hacer un mini estudio, digamos, en la naturaleza. Lo primero es encontrar el lugar por donde pasan todos estos animales, porque no habría forma de fotografiarlos, digamos, desde esas perspectivas tan cercanas si no fuera a través de cámaras trampa. Entonces el desarrollar estos equipos, porque no son equipos que tú puedas comprar en una tienda o que puedas ordenar por Amazon o lo que sea, sino todo el equipo lo fui haciendo yo de forma personal, haciendo desde los housing, las cajas, porque son cámaras profesionales las que uso para hacer esta técnica, la colocación de los flashes, de las estructuras
en las que van montadas los flashes. Entonces sí es, todo fue a prueba y error, y también por eso comentaba que el proyecto del Jaguar fue uno de los más importantes, porque mi proyecto se basó en las cámaras trampa. Entonces poder experimentar esta técnica para mí sí fue un verdadero reto, pero creo que al final de cuentas cuando ves los resultados es cuando dices que valió la pena todo el esfuerzo. Pero yo creo que de las técnicas o de la parte técnica en mi fotografía, la que más trabajo cuesta o la que más trabajo me costó a mí fue el fototrampeo, sin duda. Gracias. Ahí está. Pero hay una cosa, si a él le dan 5 cámaras trampas y a mí también, y salimos y las ponemos, a que yo no retrato nada y él sí, también implica conocimiento del comportamiento animal, sí, y saber leer el paisaje. Y sobre todo, sí, y ayuda de muchas personas. Es bien importante mencionar, hay muchísima gente que no se les menciona, pero que tienen digamos un compromiso con la naturaleza, que son los vigilantes ambientales, y muchísima gente que a lo mejor no se menciona, y a final de cuentas ellos son los que viven ahí y los que me han ayudado, porque en realidad sin ellos no habría podido saber dónde ubicar las cámaras ni nada por el estilo. Entonces vale la pena mencionarlos a ellos, y creo que es una labor digna de reconocer. Claro. Pues ahora sí, se nos acabó el tiempo. Eduardo, Margarita, sobre todo Alejandro, y a ustedes muchísimas gracias. El libro está en el stand de Artes de México, y además aprovechen, se lo pueden llevar firmado, que siempre vale como el doble. Muchas gracias.